Bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast Que no te las den con gluten. Una nueva y divertida forma de aprender cuestiones interesantes sobre la enfermedad celíaca y la dieta sin gluten y resolver de forma rápida tus dudas con los mejores expertos. En nuestro podcast de hoy, César y Rebeca hablan con el Dr. Carlos Ochoa Sangrador, pediatra en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora, con gran experiencia en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad celíaca en niños y niñas, y otro de nuestros referentes a nivel nacional. Hoy conoceremos de primera mano cómo se llega al diagnóstico de la enfermedad celíaca desde los primeros años de vida, qué síntomas nos hacen sospechar de esta enfermedad y cuáles son las claves del tratamiento para evitar cualquier problema en el crecimiento de los más pequeños al diagnosticarles celiaquía. ¿A qué suena interesante? Pues no te lo pierdas. ¡Que no te las den con gluten! Buenas tardes, César. Buenas tardes, Rebeca. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca en edad pediátrica. La celiaquía, en función de la edad de presentación, puede cursar con unos síntomas o con otros, e incluso el protocolo diagnóstico es diferente en niños que en adultos. Así es, y además es muy importante conocer estas diferencias para poder realizar un buen diagnóstico, ya que la detección precoz de la enfermedad celíaca evita la aparición de otros problemas de salud asociados. Para hablar sobre ello, hoy tenemos con nosotros al Dr. Carlos Ochoa, especialista de pediatría en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora. Carlos además es profesor en la Universidad de Salamanca y es el responsable de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Complejo Asistencial de Zamora. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los dos. Sabemos que los síntomas más frecuentes de la enfermedad celíaca en edad infantil suelen ser problemas digestivos. ¿Cuáles son los más habituales y qué otros síntomas extradigestivos pueden producirse? La forma de presentación clásica que todos tenemos memorizados, y todos los ya más mayores, de formas digestivas con aparición de diarrea mantenida que afecta al crecimiento, distensión abdominal y detención de la ganancia de peso, hoy en día no son los más frecuentes. La forma de presentarse la enfermedad celíaca, si bien si la dejamos evolucionar se manifestaría así, ahora cada vez vemos más pacientes y esto es una información que se puede extraer del análisis de los miles de casos que hay disponibles en la casuística de la Sociedad de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, como el síntoma más frecuente es el dolor abdominal. No tanto porque este sea directamente relacionado con la enfermedad, que muchas veces ocurre, sino porque es el motivo de que hagamos pruebas y la mayor disponibilidad de pruebas no invasivas para sospechar la enfermedad hace que en nuestra casuística el dolor abdominal sea uno de los síntomas más frecuentes, bien de forma aislada o bien asociado a la presencia de deposiciones diarreicas, a la presencia de estacionamiento de peso, a la presencia de otros síntomas que prácticamente todos podrían reconocer con la enfermedad celíaca. De igual manera, por la disponibilidad de pruebas no invasivas para sospechar la enfermedad, también vemos pacientes con otras formas de presentación y no es extraño que se detecte una anemia por falta de hierro y que en el estudio encontremos, o incluso pacientes que son estudiados incluso por estreñimiento, aparecen en ocasiones también. En la práctica, en la infancia, la sospecha de enfermedad celíaca, los pediatras estamos muy concienciados y prácticamente ante cualquier enfermedad que no encontramos una explicación, cualquier síntoma que no encontramos una explicación clara, hacemos los test serológicos para ver si puede haber una enfermedad celíaca y por eso incluso, y cada vez es más frecuente, tenemos muchos pacientes diagnosticados que son asintomáticos porque no presentan ninguno de los síntomas clásicos o porque aparecen en el curso de estudios realizados por otras enfermedades. Sí, yo creo que es un poco lo que has dicho tú, que en pediatría sí que estáis como más concienciados y se diagnostica más todavía que en edad adulta. Como ya hemos dicho, el diagnóstico es diferente también. En niños podemos evitar la biopsia, que sería una prueba imprescindible para pacientes adultos. Cuéntanos, Carlos, ¿cuáles serían los casos en los que podemos evitar esta prueba? El diagnóstico de referencia que clásicamente se empleaba de hacer una biopsia y comprobar la existencia de una enteropatía, de una lesión en la mucosa del intestino que confirme la enfermedad, con el advenimiento de pruebas tanto del estudio genético como de las pruebas serológicas de anticuerpos cada vez más específicos, más sensibles, nos ha llevado a reducir la necesidad de estas biopsias. En los casos dudosos probablemente va a seguir siendo necesario, pero como en la infancia no se dan
la misma frecuencia de otras enfermedades potencialmente graves que en la edad adulta, hemos concluido que aquellos sujetos que tienen un estudio genético positivo y que sus marcadores de anticuerpos relacionados con la enfermedad tienen títulos muy altos, la probabilidad de que tengan, si les hiciéramos una biopsia, una lesión indicativa de enfermedad es tan alta que prácticamente ha ido modificándose esta indicación. Y si bien en el año 2012 ya se hizo una emisión de que aquellos pacientes con síntomas de enfermedad, fundamentalmente si estos sugerían una malabsorción intestinal en forma de diarrea o en forma de detención del crecimiento, de la ganancia de peso, podíamos hacer el diagnóstico sin necesidad de la biopsia. En el año 2020 ya se salió la última guía en la que incluso en población asintomática que se dieran todas esas circunstancias, podíamos con 2 análisis en 2 muestras diferentes que se comprobaran niveles de anticuerpos por encima de 10 veces lo que es el límite de la normal, resulta aceptable realizar el diagnóstico sin recurrir a la biopsia, siempre que no haya otras circunstancias de alarma que nos puedan hacer realizar esta misma, porque en los casos dudosos el patrón de referencia sigue siendo la detección de enteropatía en la biopsia. Ya digo que la diferencia no es tanto como el hecho de que son niños que tengan una forma de presentarse diferente, sino que en la edad adulta probablemente por querer descartar otros problemas que se detectan con biopsia, ellos son más exigentes todavía, son más exigentes en esta confirmación diagnóstica. Muy bien, creo que ha quedado bastante claro. Quería hacerte una consulta. Hace poco nos llegó a la asociación el caso de un niño que le habían diagnosticado de enfermedad celíaca sin haberle realizado la biopsia. Sin embargo, al cambiar de pediatra, se dio cuenta que no cumplía los requisitos que acabas de comentar y que era necesario reintroducir el gluten. En estos casos, Carlos, ¿hay algún criterio claro de cuánto tiempo y cuánto gluten habría que reintroducir, cuánto tiempo? No existe un consenso completo, pero la cantidad que viene recomendándose durante al menos 3 semanas a 6 semanas, todo depende de cada uno de los especialistas cómo lo hacen, debería ingerir al menos 10 gramos de gluten. Y esto equivale aproximadamente al contenido de 4 rebanadas de pan. Sería al día y durante un tiempo suficiente para que o bien aparezcan síntomas o bien podamos detectar en los anticuerpos niveles suficientemente altos para estar seguro de que hay una enfermedad. Tengo que advertir que el replantear un diagnóstico hecho por otro compañero, que no es algo habitual, está justificado cuando los criterios que ahora, antiguamente los que había, los que tenemos ahora, no se cumplen por completo. Incluso cuando los niveles de anticuerpos, por ejemplo, antitransglutaminasa, en 2 muestras diferentes, están por encima de 10 veces el valor que hemos considerado como límite de enfermedad, e incluso en esos casos no es el 100% seguro el diagnóstico, pero es un diagnóstico que se acerca mucho a esa cifra. Cuando encima no está por encima de esos niveles, es obligado y hay que hacerlo, aunque pueda costar. Nosotros no recomendamos la confirmación diagnóstica durante la fase de crecimiento, que algunos padres algunas veces nos sugieren, por el riesgo de poder producir algún tipo de síntomas o de interferencia en el crecimiento. Pero cuando se hace la prueba, cuando debemos confirmar el diagnóstico, este sería el mínimo exigido para estar seguro de que podemos repetir las pruebas y encontrarnos hallazgos significativos. Y luego, una vez diagnosticada la enfermedad, pues ya sabemos, dieta estricta sin gluten para toda la vida. Tras esta retirada de gluten, ¿vosotros realicéis algún tipo de seguimiento desde vuestra unidad? Sí, nosotros durante los primeros meses de evolución hacemos una analítica. Esto no está establecido que tenga que ser con esa periodicidad, depende un poco del criterio y de cada caso. Pero entre cada 3-4 meses hasta comprobamos la desaparición de los anticuerpos. Esto nos orienta o nos hace pensar, no con un 100% de fiabilidad, de que el paciente está haciendo bien la dieta. Sí es cierto que a veces este periodo de seguimiento, cuando ya encontramos anticuerpos negativos, yo lo alargo entre 1 o 2 años. Habitualmente en los primeros años, una vez al año, y posteriormente podría ser cada 2 años. No está establecido cuál es el momento propicio. Existen algunos pacientes que incluso pasado 1 año y medio de la retirada perfecta del gluten se pueden detectar niveles de anticuerpos por encima del límite. Si observamos que estos van bajando, podemos considerar que la dieta probablemente se está haciendo bien. Hay otras formas de detectar la presencia o no
de gluten en la dieta, pero en general lo que más hacemos, salvo en casos dudosos, es la determinación seriada de anticuerpos para ver que desaparece. Cuando no desaparecen, puede pasar que, y esto ocurre sobre todo en población, en niños mayores con largo tiempo de evolución de la enfermedad y en adultos, que a veces los anticuerpos persisten, sin que se esté cometiendo errores en la alimentación, pero son casos excepcionales. Lo habitual, mis pacientes, la mayoría, tienen unos anticuerpos negativos cuando ha pasado suficiente tiempo de la instauración de la dieta sin gluten. Algo que también preocupa a los padres y nos preguntan habitualmente es cuánto tiempo tardan en regenerarse las vellosidades intestinales una vez que se comienza la dieta. ¿Se sabe algo? Está muy en relación con lo que antes he comentado. Existe una buena correlación, no perfecta, pero una buena correlación entre los niveles de anticuerpos y el estado de la biopsia. En los criterios clásicos de diagnóstico de la enfermedad celíaca se incluía una biopsia de control para comprobar la normalización de las vellosidades. Sin embargo, hoy en día, con los marcadores que tenemos, esto no es imprescindible. Y por lo tanto, si los anticuerpos van bajando, es verosímil que en los controles sucesivos hiciéramos una nueva biopsia pasado 3 meses, 6 meses, y sobre todo si los síntomas y signos que dieron origen al estudio y al diagnóstico de la enfermedad van corrigiéndose, lo podemos asumir sin necesidad de hacer una biopsia. Por lo tanto, va a ser la normalidad en el seguimiento la que, junto a la desaparición progresiva de los anticuerpos, nos va a permitir decir o presumir que las vellosidades se han recuperado. Y luego, por el componente genético de la enfermedad celíaca, hay muchas veces que la padecen varios miembros de la familia. Cuando vosotros diagnostiquéis a un menor, ¿se realiza alguna prueba a padres y hermanos? Está recomendado si sabemos que si el riesgo en la población infantil ahora aproximadamente viene a ser del 1%, entre los familiares de primer grado de un paciente se puede estimar que andará alrededor de un 10%, o sea, 1 de cada 10. Los familiares de primer grado, hermanos y padres, yo les recomiendo y les solicito, cuando acceden, la realización de anticuerpos. En los protocolos que nosotros tenemos se incluye que en población de riesgo debería hacerse además estudio genético para saber realmente cuál es ese riesgo. Sin embargo, igual que pasa con los familiares de primer grado o pasa, por ejemplo, con los enfermos con diabetes tipo 1, la probabilidad de tener marcadores genéticos de riesgo es tan alta que en la práctica esta recomendación no se puede considerar como obligatoria, dado que es excepcional que un familiar de primer grado que tiene del paciente, que ya sabemos que tiene una genética de riesgo, no la tenga. Por lo tanto, sí que recomendamos hacer ese estudio en los familiares de primer grado. Y aunque ya nos has comentado algo anteriormente, volviendo otra vez al tema de los anticuerpos, hemos tenido algún caso de niños celíacos a los que no les bajan los parámetros, o les bajan muy lentamente, como has dicho tú. ¿Esto es porque no se realiza correctamente la dieta, o puede ser que haya algún caso de que aun siguiendo la dieta no los negativicen nunca? Bueno, nosotros no tenemos casos suficientes para valorar. Yo no tengo esa experiencia porque lo habitual es que desaparezcan. Pero en niños mayores de larga evolución, ya lo comentaba antes, y en adultos están descritos que los anticuerpos pueden no llegar a desaparecer. El problema no es que no desaparezcan los anticuerpos, el problema es que permanezca la lesión. Si hubiera algún caso en el que hay persistencia de síntomas y no solo persistencia de los anticuerpos, estaríamos obligados a replantear la repetición de la biopsia si no se ha hecho la realización de la misma, pero más motivado por la presencia de clínica que por el hecho de que queramos necesariamente que desaparezcan. La mayoría de mis pacientes, de los anticuerpos desaparecen, en algunos tardan en desaparecer, pueden llegar a tardar en desaparecer hasta 1 año y medio, como ocurre con alguna otra enfermedad, también de carácter inmune, pero en general, en este caso es más importante ver cómo evoluciona el paciente, porque el criterio para estar seguro sería repetir la biopsia. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por charlar con nosotros y aclararnos algunos conceptos. Sabemos que estás muy liado, así que de verdad que te agradecemos mucho que hayas podido sacar este ratito. Muchas gracias a vosotros y especialmente por contar conmigo. Muchas gracias. ¿Te ha gustado nuestro programa de hoy? Ya hemos visto cómo se llega al diagnóstico de la enfermedad celíaca, así que si crees que tu hijo, hija, nieto, nieta, sobrino, sobrina, ahijado, ahijada puede ser celíaco, no lo dudes y consulta con tu pediatra. En el próximo podcast vamos a charlar con algunas de nuestras socias para conocer precisamente cómo se diagnosticó la enfermedad a una de ellas cuando era tan solo un bebé y cómo fueron asumiendo en casa ese diagnóstico.
Pero como el tiempo pasa y todos nos vamos haciendo mayores, en cada etapa de la vida nos surgen nuevos retos que tenemos que afrontar. Y en su caso los retos no vinieron solos. Ellas te lo cuentan en nuestro nuevo programa el 1 de octubre. ¿Quieres que hablemos sobre algún otro tema que te interesa? No te preocupes, mándanos un mail a cecaleactividades@hotmail.com o un WhatsApp al 650 937176 y haremos todo lo posible por incorporarlo a nuestra programación. Comparte nuestros podcasts y síguenos en nuestras redes sociales. Y recuerda, consulta siempre las fuentes oficiales o tu asociación de referencia para que no te las den con gluten. ¡Hasta el próximo!